Muchas gracias, Laila, muchas gracias a la Red Vial por la invitación. Yo no sé qué es más intimidante, si el tamaño de la pantalla o el video. En cualquier caso, es tremendamente satisfactorio ver una sala así de lleno para hablar de un tema tan atingente como el que acaba de mencionar Ladislao. Probablemente para muchos de ustedes el tema de la sustentabilidad, el tema del cuidado del medio ambiente ha empezado a entrar en la agenda a una velocidad bastante relevante y con una tremenda intensidad. El tema no solo está entrando a nivel de las actividades empresariales, las actividades económicas, la agenda legislativa del gobierno. De una u otra forma el tema medioambiental empezó a meterse también en las conversaciones familiares, en las conversaciones con los amigos, en lo que escuchamos en la calle. De una u otra forma el tema se empezó a meter en el ámbito más personal. Y por lo tanto me atrevo a empezar de forma muy personal. Esta es una foto de hace 14 años. Es la foto que yo uso para definir el éxito de forma tradicional en mi vida. Yo tenía 33 años, era gerente general de una de las empresas más antiguas, empaquetadora, distribuidora que vendía alimentos en nuestro país, una preciosa familia. Había llegado de alguna forma al éxito como probablemente lo habría definido mi abuelo. Mi abuelo probablemente estaba muy contento de dónde había llegado el nieto a los 33 años. Pero además, la foto era en la isla del jefe. Yo tenía jefe con isla. ¿Cuántos de ustedes tuvieron jefe con isla? No mucho. Ya para subir un poco el pelo del sentido del éxito. Y en ese contexto, como decía, 33 años, sentado en el éxito, les reconozco que estaba teniendo una serie de dificultades con mi propio rol y con el tipo de actividad que yo estaba desempeñando en la sociedad. Era consciente de la cantidad de problemas que estaban ocurriendo, era consciente de la cantidad de desafíos que estábamos enfrentando como sociedad, y de una u otra forma, siendo gerente general de una empresa, me sentía limitado en mi capacidad de entregar valor, de entregar impacto. Me incomodaba profundamente el hecho real de que muchas veces es más barato, es más eficiente, es más razonable pagar una multa que resolver una externalidad. Eso moralmente sabemos que es inaceptable, sin embargo, ocurre. Y en ese contexto yo estaba haciéndome muchas preguntas, estaba enfrentando muchos problemas, fundamentalmente una conversación con mi gran amigo Nicolás Pech, poco antes de que él muriera. Nos hacíamos preguntas respecto de cuál es el rol del empresariado, cuál es el rol de los ejecutivos en este contexto. Bueno, en ese escenario, la menor de mis hijas, la que está parada al centro, se enfermó de un cáncer que la tuvo al borde de la muerte. Y eso inevitablemente me llevó a acelerar ese tipo de preocupación respecto de cuán corta es la vida, de cuán frágil puede ser la vida, qué es lo que podemos hacer en el poco tiempo que tenemos disponible si nos conectamos con los problemas que tenemos alrededor. Y con el Nico teníamos una frase para abordar ese tema. Decíamos, cuando tú identificas un problema, tienes dos opciones. O te haces cargo, o te haces el tonto. Y la verdad es que estamos entrenados para hacernos los tontos. No, si el problema aquí, oye, si la cuestión es demasiado grande, ¿qué vayas a hacer tú para resolverlo? El problema del gobierno. ¿Habrá alguna ONG que se ocupará de preocuparse de ese tema? ¿No? ¿Qué vayas a hacer tú al respecto? Son frases que están en nuestra cabeza y las cuales estamos entrenados para responder como si nosotros fuésemos absolutamente incompetentes respecto de los problemas. Y la verdad es que es necesario que empecemos a hacernos cargo desde el sector empresarial de muchos de los problemas que vemos a nuestro alrededor. En mi caso, uno de los problemas que me tenía más preocupado era la cantidad de basura que yo colocaba cada vez que colocaba un producto en el mercado, porque no colocaba un producto que se sostenía en el aire. Iba con un empaque, muchas veces un empaque que yo sabía que no estaba resuelto, un empaque que yo sabía que iba a terminar en la basura impactando al medio ambiente. Y es que nosotros cuando diseñamos sistema, colocamos esta lógica de que la basura, entre comillas, desaparece. Hoy en día, cuando yo veo una bolsa de basura, veo dos cosas. Veo errores de diseño y veo marcas. Cuando digo errores de diseño, es porque el diseño, como dice el padre de la economía circular, William McDonagh, el diseño es una declaración de intenciones. Todo lo que yo diseño es una declaración de intenciones. Desde el material que uso, el diseño que le doy al producto, cómo diseño el modelo de negocio, cómo diseño la agenda de mi día, cómo diseño una conversación, son todas declaraciones de intenciones. ¿Qué intención hay cuando el resultado termina siendo ese o este? Esta es una foto de un albatros que fue alimentado por su madre a partir de recoger partículas plásticas cubiertas probablemente con zooplancton o con fitoplancton. El albatros madre no tenía cómo saber que lo que estaba entregando en el pichón era un elemento que iba a terminar matándolo.
Uno puede conectarse con la pobre vida del albatros, pero fíjense en el detalle, lo que hay en la barriga del albatros son tapitas, son encendedores, son cucharas, cotonitos, elementos que no solo me conectan con mis hábitos de consumo, sino que por otro lado yo puedo identificar las marcas que están ahí. Esta es otra foto que es muy descriptiva de la problemática. El doctor Salomon Davis es un especialista en lo que se llaman fósiles vivientes, especies que viven en las profundidades del mar y por lo tanto han tenido poquísimo contacto con lo que pasa en la superficie, especies que prácticamente no han evolucionado en el tiempo. La imagen es de un celocantomorfo. El celocantomorfo vivía a 350 metros de profundidad. Capturaron una especie, la llevaron a cubierta, la abrieron y estaba llena de plástico. Pero no solo estaba llena de plástico. Cuando la sacaron se dieron cuenta que uno de los elementos era una bolsa intacta de una de las principales marcas de snacks del mundo. Si yo soy el gerente de marketing de esa marca, el último lugar donde yo quiero ver mi marca es en la barriga de un celocantomorfo a 350 metros de profundidad en el océano. Y alguien me podría decir, es evidente que esa no fue la intención. Pero no hubo también de una u otra forma una declaración de intención en la omisión. No podríamos hacer las cosas de una forma más inteligente, porque supuestamente somos una especie inteligente. Entonces la basura se ha ido convirtiendo en la pésima expresión de lo que nosotros colocamos en el mercado, en los productos que terminan muchas veces impactando al medio ambiente y confundiéndolos porque no son capaces de identificar las especies cuando están alimentándose de un producto que es alimento, de cuando están alimentándose de un producto que no lo es. Ese fue el espíritu que nos movió con Manuel, Juaco, a empezar una empresa que se llama Triciclos. Hace 10 años atrás compramos unos contenedores, una enfardadora con nuestras camionetas, autos, carritos, una mesa de picnic y empezamos a emprender cerca de los 40 años desde cero con el objetivo de poner a disposición una empresa que ayude a resolver este problema. Y cuando hablamos de ese problema es importante entender que ese problema se enmarca en una lógica donde los seres humanos hemos sido tremendamente exitosos. Estas gráficas que ven ustedes son todas gráficas del Centro de Estocolmo para la Resiliencia. Les puedo mostrar 500 de estas gráficas. Están todas en una época de tiempo entre 1750 y el 2010. La línea blanca que ven es 1950. Y lo que muestra es una serie de aspectos, todos positivos, aspectos asociados al progreso, al desarrollo, donde la curva se ha acelerado de forma extraordinaria en los últimos 60, 70 años. Ahora, todo eso que hemos conseguido los seres humanos como extraordinario progreso, producto de nuestra capacidad empresarial, producto de la tecnología, producto de nuestra inteligencia, nuestra innovación, ha tenido aparejado también una problemática equivalente en tiempo y en agudez respecto del deterioro medioambiental. Todas estas son gráficas del nivel de deterioro medioambiental que hemos generado. Y voy a volver atrás para que vean, arriba a la izquierda es la población, arriba a la izquierda es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y voy a hacer esto cuantas veces sea necesario hasta que todos ustedes estén convencidos de que existe una correlación absolutamente directa entre la concentración de dióxido de carbono y la población que tenemos hoy en día en el planeta y por lo tanto la actividad humana. El calentamiento global es producto de nuestra actividad y por lo tanto es algo que tenemos que resolver dentro de los tantos problemas medioambientales. Y una de las grandes razones por las cuales hemos generado esta degradación producto del tipo de desarrollo que hemos diseñado es lo que se llama la economía lineal. Hemos basado nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en extraer, diseñar, producir, consumir y finalmente descartar con dos grandes errores. Extraemos como si hubiese infinitos materiales para extraer y descartamos como si la naturaleza fuese capaz de absorber cualquier cosa. Esos dos errores son básicos, los entiende cualquier niño de 7, 8, 10 años. No podemos seguir creciendo, desarrollándonos y progresando, asumiendo que podemos extraer y descartar de la misma manera, y tampoco podemos seguir basando nuestro nivel de éxito en la lógica de la desechabilidad. La desechabilidad es un cáncer, es un problema grave que tenemos que resolver, así como tenemos que resolver la obsolescencia programada. La lógica donde los productos están diseñados para descartarse. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que llevamos la impresora a reparar y la persona de la tienda nos dice, mire, no sé ni cómo abrir esta impresora, no está hecha para repararse, pero además repararla, intentar repararla va a costar 100 lucas, ahí tiene una por 49.990, compre la nueva y olvídese de esta. El olvídese de esta es, alguien tendrá que hacerse cargo. Es un error grave imaginarse que hay posibilidad de descartar infinitas impresoras, infinita ropa, infinitas medias. Miren cómo se promocionaban las panties a principios del siglo pasado, un auto tirando a otro. Era un producto que inicialmente estaba diseñado para ser irrompible, sin embargo, si era irrompible, se iban a vender pocos.
Y entonces no fuimos capaces de dar una vuelta de tuerca más torpe que simplemente hacer los productos desechables de modo que se rompieran fácilmente. Frente a eso, la propuesta se llama la economía circular. Este es el gráfico mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, adaptado a los criterios Cradle to Cradle de William McDonagh. En el centro, lo que tenemos es la economía lineal: extracción de materias primas, diseño, producción y finalmente descarte a los ecosistemas. Y a ambos lados tenemos una provocación tremendamente interesante, y es la separación de los elementos biológicos de consumo de los elementos técnicos de uso. Este es el primer concepto que yo necesito que ustedes se lleven a la casa. Hemos errado al creer que un consumidor es cualquier persona que compra cualquier cosa. Yo, por mucho que requiera este clicker, no lo voy a consumir al comprarlo. Si me lo como, me voy a enfermar. Lo que yo necesito es el uso del clicker. Y es muy interesante porque necesito el uso, ni siquiera necesito poseerlo. Y frente a esa lógica se abren un montón de opciones que están hoy en día generando tremendas disrupciones en el sistema. ¿Por qué? Porque si yo identifico que hoy en día hay inventarios disponibles, yo puedo juntar la oferta y la demanda y permitir que quien necesita el uso de un producto que está disponible genere un negocio para quien tiene ese bien. Empresas como estas es justamente lo que hacen. Usan el inventario disponible o generan un inventario para compartir sin que haya una necesidad de generar nuevos edificios, nuevas camas, nuevos departamentos. Airbnb es la empresa de hotelería más grande del mundo y nunca fabricó un hotel. Y empresas como Getaround o Auto están usando vehículos para que sean compartidos entre muchos sin que tengan que fabricarse un automóvil por cada usuario. Y hacen extraordinarios negocios. Lo mismo ha pasado en otras industrias. La industria de la moda es hoy en día la segunda industria más contaminante del planeta. Entre otras razones porque hoy es más barato comprar una camisa que lavar y planchar la camisa que usaste el día anterior. En muchas ciudades del mundo esa es la lógica. Y el impacto que tiene la cadena de ropa en el mundo es brutal. Y por lo tanto Patagonia lo que dijo es: yo no quiero ser parte de ese problema, lo que voy a hacer es generar una propuesta de valor donde, entre otras cosas, la persona que entra a una tienda pregunte qué es lo que quiere comprar y el vendedor lo provoque diciéndole: ¿realmente quiere comprar eso? ¿No será que se quiere dar un gusto? Y entonces dice: no, yo no quiero comprar porque se me rompió el pantalón que tenía. Bueno, entonces tráigalo, nosotros se lo reparamos. Patagonia, a través de esa provocación, ha aumentado 2 dígitos sus ventas, ha aumentado tremendamente el market share y hoy opera la planta de reparación de ropa más grande del mundo, que es un poco más pequeña que esta sala. Dramático. Philips entendió que había sido parte del problema al colocar en el mercado ampolletas que se quemaban casi al ir desde la tienda a la casa, y hoy en día Philips lo que hace es que cambió de vender productos a vender un servicio. Entonces viene donde un hotel como este y le dice: yo le vendo looks en determinados puntos y voy a hacerle una venta recurrente de esos looks, pero el foco es mío. Y fíjense cómo cambian los incentivos de forma inmediata. Si el foco es mío, a mí me interesa que el foco dure 1000 años, no 1500 horas. Pero además, si el foco es mío y lo tengo que ir a retirar porque el cliente lo quiere cambiar, ese foco, al llevármelo a la planta, tiene que ser reciclable. Tengo que ser capaz de recuperar cada uno de los materiales y tengo que asegurarme que no me estoy llevando un pasivo ambiental a mi fábrica. Con Lace, en Triciclo, lo que hicimos fue desarrollar en el mundo la primera capacidad de cerrarle el ciclo a un envase que ya no era hecho a partir de combustibles fósiles. En este caso, las papas fritas artesanas Lace en Chile están fabricados a partir de un ácido poliláctico que viene del almidón, y esas papas fritas hoy en día son capaces de ser recuperadas y compostadas para garantizar el cierre de ciclo de cada uno de esos productos, para resolver, entre otras cosas, los problemas de indigestión de los alacantomorfos. Con Sodimac tenemos hoy en día la mayor red de puntos limpios del país, aumentándole el Net Promoting Score a sus tiendas, pero al mismo tiempo hemos analizado todos los SKUs de Sodimac en sus marcas propias, con los proveedores en Asia, reduciendo considerablemente no solo el tamaño de los empaques, sino que el grosor, y haciendo que todos los empaques sean además reciclables. Y de esa forma hemos ahorrado más de 100 contenedores que dejaron de
de transitar desde Asia hasta Sudamérica, con no solo la disminución de gases de efecto invernadero, sino que además con un ahorro significativo para la empresa, más allá del ahorro que significa reducir los empaques en bodegaje, en tienda, y los clientes están hoy en día comprando menos basura y residuos que son 100% reciclables. Con Coca-Cola nos hemos ido una lógica muy simple. Tú lo que quieres como Coca-Cola es vender los ml, no quieres vender 400 o 300 o 100 gramos de tereftalato de polietileno. Y por lo tanto la botella retornable pasa a ser la forma más razonable de vender un producto de esas características. Y las empresas de bebestible están avanzando fuertemente a vender el líquido y no vender el material. Por lo tanto hemos avanzado mucho en posicionar la retornable y por otro lado en reducir la cantidad de gramos de plástico en las botellas de agua mineral vital y de jugos andina. Con De María, una empresa de más de 100 años, lo que hicimos fue hacer un trabajo de repensar el modelo de negocio y salir de vender un producto por cada venta a movernos al sistema de recarga. Y hoy en día las 4 tiendas que tiene De María en la quinta región están aumentando el market share de De María de forma extraordinaria. Una de esas tiendas es la tienda del retail en la quinta región que vende más detergente, pero al mismo tiempo se genera una conversación con los clientes respecto no solo de la importancia del cuidado del medio ambiente, de producir menos plástico, del cuidado de los animales, al no hacer testeo en animales, de evitar la piratería, etc. Genera una conversación virtuosa con la ciudadanía. Como eso les podría mostrar casos, tengo cientos de casos, no solo de lo que estamos haciendo en Triciclos en Sudamérica. Finalmente, hoy en día son muchas las empresas en el mundo que están entendiendo que, como les decía, la basura es un error de diseño. Y uno de los diseños que está errado es la forma como nosotros entendemos en la necesidad y la fuente de la energía. Hemos basado nuestra lógica energética en los combustibles fósiles y justamente lo que hacemos es extraerlos, refinarlos, trabajarlos y finalmente combustionarlos, generando una basura, un desperdicio, que en este caso muchas veces son las emisiones atmosféricas. Miren lo que esta niñita tiene para decirnos al respecto. I would like the young people in the world to know that we are facing an existential crisis. A crisis they have not created, but they are the ones who are going to be most affected by it, and that is unfair. So we need to hold the older generations accountable for what they have done and keep doing to us, and then we need to get angry and transform that anger into action. My name is Greta Thunberg, I'm 16 years old and I'm a climate activist. ¿Quiénes en esta sala conocen a Greta? Levanten la mano, por favor. Buen número. Los que no, conozcanla, síganla. Una niñita a los 15 años decidió que el tema del cambio climático era algo dramático, la deprimió, y la decisión que tomó ella el año pasado fue sentarse con un cartel frente al Parlamento sueco diciendo: yo estoy en huelga por la inacción de mi gobierno respecto de la crisis climática. Imagínense la cantidad de risotadas que pudo haber generado en la población del mundo, o los que estaban pasando por ahí. ¿Qué va a hacer una cabra chica frente al Parlamento? ¿A quién le importa el tema? ¿Qué es lo que está haciendo ella ahí? ¿Qué va a lograr con eso? En menos de un año, Greta Thunberg ha logrado movilizar a millones de niños, jóvenes y adultos en todo el mundo. Se han generado oleadas, movimientos gigantes como el Friday for Future. El Friday for Future lo que promueve es huelgas escolares de niños que salen los viernes a protestar por la inacción de los adultos. Y la reflexión es así de concreta: es: señores adultos, compórtense como adultos, sean responsables. Estamos en una crisis brutal que nos está generando una extensión masiva y ustedes no se están comportando a la altura de las circunstancias. Pero lo segundo que pone de alguna u otra forma arriba de la mesa es esta lógica de qué puede hacer un individuo, qué puede hacer una persona para lograr cambiar la realidad del mundo, particularmente realidades como esa. La conferencia de las partes, la COP25, viene a Chile en esas condiciones. Viene a Chile en un momento en el cual la situación es crítica. Estamos entrando en una era fundamental que les voy a explicar a continuación, pero además tenemos hoy en día, como nunca, a los niños en las calles manifestando la urgencia de no extinguirnos por nuestra irresponsabilidad y nuestra inacción. El año 92, los seres humanos pudimos finalmente ponernos de acuerdo que la embarrada que tenemos en el mundo es producto de nuestras actividades y por tanto somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Pocos años después, en Kioto, se lanzó el protocolo de Kioto, que de alguna forma lo que pretendió fue emular lo que logramos
cuando controlábamos los gases que generaban el problema de la capa de ozono. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero eso se controló, fuimos capaces de decir, se acaban esos gases. Entonces se trató de hacer lo mismo, en este caso con los gases de efecto invernadero. Lamentablemente no todos los países firmaron el protocolo de Kioto, pero fue un muy buen intento. 20 años después, o casi 20 años después, en 2015, por fin todas las naciones del mundo pudieron ponerse de acuerdo en lo que se llama el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es una joya. En la conferencia de las partes son los países, los acuerdos se llegan por consenso, tienen que estar todos de acuerdo. No basta con que alguno, mayoría voto gana, no existe eso. Aquí todos tenemos que estar de acuerdo y lo logramos. Y en París generamos un acuerdo que empieza a implementarse el próximo año, el 2020. Por lo tanto, ese es el primer elemento. Chile está preparando la casa a puertas de la implementación de París. Pero al mismo tiempo, en un momento en que por un lado tenemos a los niños en las calles y por otro lado los expertos, los científicos del mundo a través del panel intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas nos hicieron ver en octubre del año pasado que incluso el Acuerdo de París es insuficiente. Tenemos que ser más ambiciosos para lograr que la temperatura a fin del siglo no suba más de 1,5 grados respecto de cómo estaba antes de la era industrial. Y por lo tanto, en esta COP hay 4 números que son fundamentales. La primera, el 2020 es el año de la implementación y tiene que ser una implementación considerablemente más ambiciosa. Tenemos que actuar, empieza la era de la acción climática. El segundo es el 2030. El 2030 tenemos que haber logrado como humanidad haber reducido un 45% de nuestras emisiones. Para el 2050 lograr que el mundo sea carbono neutral, que emitamos menos de lo que la naturaleza es capaz de capturar en gases de efecto invernadero. Para finalmente, el cuarto número, como les decía, es llegar a los 1,5 grados máximo de incremento de la temperatura. Ya estamos en 1 grado. El tema es dramático, requiere tremenda acción. Esa es la línea que lleva el mundo. La línea nos lleva en este minuto a que fin de siglo estemos en más o menos 3,5 grados. Inviable. Si no actuamos, vamos a inviabilizar la vida de las personas en este planeta. Lo que promueve París es llegar a los 2 grados. Lo que dice el panel intergubernamental de expertos es llegar a 1,5 grados. Ese es el nivel de acción contundente que requerimos. El gap que hay que cubrir es tan dramático como fascinante desde el punto de vista de las oportunidades. Y un grupo como este debiera empezar a entenderlo como tal. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dijo que esto era el equivalente a la Tercera Guerra Mundial. Y ese es el nivel de épica que necesitamos hoy en día en el sector empresarial. La misma épica que llevó a países como Alemania a levantarse después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el acto de Chile de tomar la COP cuando Brasil la soltó, porque le tocaba a Brasil, es un acto de una épica, de una valentía y de un coraje que tenemos que aplaudir. Les digo más, desde fuera de Chile se aplaude y se admira al nivel de esta foto. Ese es un tuit del presidente de la República del viernes pasado. Se juntó en el G20 con, miren quién, presidente de los jefes de Estado de Holanda, Alemania, España, Reino Unido y Francia. Uno diría, ¿qué hace Chile entre medio? Bueno, Chile está mostrando que por muy pequeño que seas, por muy pequeño que sean tus emisiones absolutas, tú eres capaz de comprometerte por ley con la carbono neutralidad y de esa manera también iluminar el camino a otros países. Si todos los países que son del tamaño de Chile o menos en términos de emisiones se agrupan y toman esa acción, eso representa más del 25% de las emisiones del planeta. Eso es parte de lo que queremos mostrar este año. Y ese acto de liderazgo está acompañado por el acto de liderazgo de la ministra Schmidt, que hoy en día es la presidenta entrante de la Conferencia de las Partes del Cambio Climático. El ministro Llobet, que hoy en día es el presidente de la coalición del precio al carbono, y el ministro Larraín, que hoy en día es el presidente de la coalición de ministros de finanzas por el cambio climático. Yo no sé si alguna vez en la historia un país había tenido ese nivel de compromiso por una causa tan urgente para toda la humanidad, dispuesto a ponerle el pecho a las balas, a decir, este no es un tema que podamos dejar para más adelante. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que entender como ambición climática en esta sala? Carbono neutralidad al 2030. El país se está comprometiendo carbono neutralidad al 2050, pero todos sabemos que si todos le apuntamos al 2050 vamos a llegar al 2070 o al 2020. En fin, lo que tenemos que lograr es que haya ciertos líderes, pioneros, personas que son capaces de hacer un acto antes de la fecha que necesitamos como país.
Yo estoy dispuesto a hacer carbono neutral al 2030. Yo esperaría que muchos de ustedes también lo sean, que muchas de sus empresas también lo sean, que estemos dispuestos a mostrar la relevancia de tomar acción y no dejar la tarea para más adelante. Todas estas acciones tienen que estar basadas en la ciencia. Se acabó la época en que el tema medioambiental era solo un tema más bien emocional. Se acabó esa era donde era solo abrazar el árbol. Está bien, necesitamos hacer eso también. Pero hoy en día lo que necesitamos es atender a la ciencia. Y la ciencia lo que nos está diciendo es que tenemos que ser carbono neutrales como todo en 2050, o si no el problema va a ser insostenible. Y lo tercero es que tenemos que monitorear, tenemos que registrar, lo que no se mide no existe. Tenemos que ser capaces de llevar la trazabilidad de cada una de estas acciones para que efectivamente podamos monitorear los avances y ponerle más fuerza a aquellas que no están avanzando de forma correcta. Para hablar de ambición, Chile está diciendo, hablemos de bosques y biodiversidad, hablemos de océanos y Antártida, hablemos de economía circular y hablemos de electromovilidad. Ahora, yo veo definitivamente otras dos claras oportunidades que están entrando con muchísima intensidad. La primera es la cadena alimenticia. Chile Potencia Alimenticia debe pasar a ser este año una Chile Potencia Alimenticia que ayuda a resolver los problemas del cambio climático. Es una extraordinaria oportunidad en circunstancias que los mercados van a empezar a premiar ese tipo de comportamiento. Y lo segundo es las finanzas. Las finanzas es el elemento que finalmente facilita todas estas acciones. Y es que hoy en día lo que estamos viendo es una acción, en este caso muy liderada por el ministro Larraín, donde Chile, entre otras cosas, emitió 2 bonos soberanos verdes a tasas históricas para nuestro país. Es el primer país de América, y digo América entera, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, en emitir un bono soberano verde, obteniendo tasas extraordinarias. Eso es una evidencia concreta de cómo el mercado, de cómo las actividades económicas, de cómo la legislación está premiando la actividad que ayuda al cuidado del medio ambiente. Tenemos los principios de inversión responsables y los criterios ASG o ESG, ambientes sociales y de gobernanza, que han crecido más de un 82% el año anterior. Hoy en día hay casi 2.000 instituciones, entre las cuales está la Raíz Vial, que están adscritas a estos principios y que están moviendo una cantidad tremenda de dinero. Empresas como Danone o Hortifruti obtuvieron préstamos con tasas considerablemente menores por el hecho de estar gestionando esos criterios con el mecanismo de la certificación de las empresas B. Hace pocas semanas fue el Ring de Bell por la inversión responsable en la Bolsa de Santiago. Y fíjense el detalle interesante, algo que está pasando y está pasando un poco desapercibido a la prensa. El sábado veíamos al presidente Macri abrazándose con los líderes de la Unión Europea porque después de 20 años habían logrado firmar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea sobre un tratado de libre comercio. Mercosur incluye a Brasil, que está hoy en día presidido por una persona que no cree en esta temática. Sin embargo, si ustedes leen el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, la Unión Europea está poniendo desde hace tiempo en todos sus acuerdos de libre comercio que la otra parte, en este caso Mercosur, tiene la obligatoriedad de cuando mínimo cumplir el Acuerdo de París. Entonces, hoy en día, parte del enforcement que está poniendo la Unión Europea, la está poniendo a través de justamente los acuerdos de libre comercio. Lo que tenemos que lograr, a fin de cuentas, es disminuir los riesgos para aumentar la confianza. Y hoy en día, evidentemente, el trabajar los temas medioambientales desde el punto de las finanzas reduce considerablemente los riesgos y de esa forma incrementa la confianza. Pero es que la ecuación de la confianza cambió. Ya no solo basta el qué es lo que hago, cuáles son mis competencias y el cómo lo hago, cuál es el equipo humano que pongo a disposición. Hoy en día el mercado, el mundo, los gobiernos nos están pidiendo a las empresas que para que nosotros entreguemos confianza, mostremos un propósito que está acorde con lo que el mundo necesita. Si nosotros como empresarios, si nosotros como entidades financieras, si nosotros como personas nos alineamos con esto, vamos a estar atendiendo algunos de los más grandes desafíos que ha tocado vivir en la era y en nuestras vidas. Vamos a estar alineándolo con lo que los gobiernos necesitan de nosotros. Vamos a estar alineándolo con lo que son las nuevas legislaciones. En segundo lugar, vamos a estar teniendo acceso a capital más inteligente y muchas veces más barato. La principal la principal razón por la cual las empresas del mundo están hoy en día atendiendo estas temáticas no es ni siquiera el cambio climático o la finanza, es por el talento. Una empresa que no tiene incorporado esto va a fallar necesariamente en atraer el mejor talento, porque las razones con las cuales atraíamos el talento antes están fracasando. Hoy en día las personas se están acercando a las compañías exigiendo que haya un propósito. Por lo tanto, cuando incorporamos ese propósito, cuando nos acercamos a estas temáticas,
nos acercamos a la lógica de lo que el mundo requiere de nosotros, nos acercamos a lo que las finanzas están requiriendo de nosotros, nos estamos acercando al mejor talento. Y por cierto, vamos a estar creando un ambiente más saludable y más sustentable para nosotros y las futuras generaciones. Muchas gracias.